Aleluya. Título que tenemos para el día de hoy es La entrada triunfal del Mesías Rey. Sí, la entrada triunfal del Mesías Rey. Y esta es una de esas predicaciones estilo historia, predicación histórica si les gusta. Así que vamos nosotros a adentrarnos en lo que es conocido como lo que es el domingo de Palmas o la entrada triunfal. No sé, hay muchos títulos que se le dan a este tipo de predicaciones para este día. Y vámonos directo a Salmos, vámonos a la palabra en Salmos 118. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, me puedes acompañar al Salmo 118 y vamos a leer el versículo 26. ¿Sí? Salmo 118, el versículo 26. Y dice de esta manera: bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Esta es una palabra que se cita después en el libro de Mateo y habla el Señor mismo acerca de ello. Amén. El Señor mismo la cita y esta es la cita que él menciona. Salmo 118, versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Padre, te pedimos que humildemente tú bendigas la palabra y nos abras el corazón, el entendimiento, la luz del Espíritu Santo. Ilumine hoy nuestro corazón y quita también toda distracción para que podamos atender la palabra conforme tú la has dado el día de hoy. Señor, te agradecemos y oramos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Hay una anticipación en todo Israel. ¿Sí? Hay una anticipación porque desde tiempo atrás, desde que se escribió este salmo y después en las profecías que vendrían, había una anticipación de que habría de venir un rey, pero no cualquier rey, sino un Mesías rey, ¿sí? En el nombre del Señor Dios Todopoderoso, de cambiar las cosas, de cambiar la situación, a instituir un reino que tuviera una paz duradera. Ellos conocieron un reino de una paz durante el tiempo de Salomón, pero no fue una paz duradera, fue una paz que se mantuvo más o menos, pero no fue una paz que duró mucho, porque al morir Salomón, pues de hecho vino la separación del reino, y ustedes conocen la historia, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá, y por ahí vino todo eso. Y también ellos querían un reino de justicia y un reino de gloria permanente. Cosas que vieron un poco en el tiempo de David y en el tiempo de algunos otros reyes, pero en sí ellos deseaban algo que fuera completo: justicia, paz, gloria, pero todo junto. Y solamente se veían chispas, pequeñas partes, y decían, parece ser que se desvanecía, ¿verdad? Hagan de cuenta como una de esas luces de bengala que se prende y dices, ¡ay! Pero se vuelve a apagar, ¿verdad? No dura. Y entonces ellos tenían ese deseo. Había una profecía, había en los salmos no nada más son para dar gloria a Dios, también son proféticos. Y en los salmos venía esto: hay un deseo, una promesa, una profecía de que vendría un rey, Mesías, que traería un reino permanente, perpetuo, pero de justicia, de paz
y de gloria permanentes. Entonces, esta es la anticipación de todo Israel. Y recuerden que Israel en el tiempo de Jesús era dominado por un reino pues un tanto brusco, un tanto áspero, o diríamos un bastante áspero. Los romanos no se caracterizaban por justicia, sino por ser bastante brutos. Eran gloriosos, eso sí. Tenían la excelencia de caminos, excelencia de ejército, excelencia de monumentos, excelencia de construcciones. Ahí ustedes tienen como el rey Herodes reconstruyó el templo y hizo una obra increíble. Algo maravilloso. Los acueductos, en esas cosas eran tremendos. Pero en cuanto a justicia, eran bárbaros. En cuanto a paz, increíblemente pésimos. Eran aplastados por este dominio. Entonces ellos deseaban que un libertador que los llevara allá. Y por mucho tiempo se habían levantado caudillos. En el tiempo de los macabeos, yo les dije que esto iba a ser una predicación histórica. En el tiempo de los macabeos se habían levantado caudillos. De hecho, por un periodo corto, Israel fue independiente. Israel se independizó de Roma por un periodo corto de tiempo. Y tuvo su propio rey. Pero Roma no les aguantó el jueguito y llegaron y los aplastaron. Y de hecho les fue muy mal después de esto. Y fue cuando entró toda los tetrarcas, Herodes y toda su familia. Y bueno, por eso les digo que les fue muy mal después de esto. Y ellos tenían ese deseo, ¿verdad? Había un deseo interno en su corazón. Y Jesús había venido a libertar, y Jesús había venido a reinar, y por eso él predicaba el reino de los cielos. Ustedes conocen las prédicas de Jesús, los sermones de Jesús, y decía: el reino de los cielos es semejante a. Y Jesús hablaba constantemente: el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos es semejante, y el reino de los cielos en tu corazón está, no está lejos de ti. Y hablaba constantemente del reino de los cielos. Y si habla del reino de los cielos, es porque Él es el rey del reino de los cielos. Pero siendo rey, Él no quería que se conociera que Él era el rey. Y siendo el Mesías, también no quería que se supiera o que se diera a conocer que Él era el Mesías. Pero el motivo de la entrada triunfal a Israel, el motivo principal era mostrar a Israel que el Mesías Rey había venido. Para esto nosotros tenemos que ir a Zacarías, al profeta Zacarías, el cual nosotros lo encontramos casi al final del Antiguo Testamento, en el capítulo 9, y de hecho vamos a leer 2 versículos de este capítulo, pero ahorita vamos a leer solamente el versículo 9. Vamos a ver Zacarías 9, versículo 9. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, y viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Hasta allí. Viene a ti, ¿sí?, un rey. Un rey. Y hasta entonces Jesús había ocultado su identidad. Había dicho: no digan quién es el Hijo del Hombre. No digan quién soy yo.
Pedro, en una ocasión, cuando Jesús preguntó, quién dicen los hombres que soy yo? Dice, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro. Dice, ¿y ustedes quién dicen? Dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Dice Pedro, eso no te lo reveló carne y sangre, sino el Espíritu Santo. Pero calla y no lo digan y no lo divulguen. Aún los espíritus inmundos decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Dice, callen y no digan más, ¿quién soy yo? Porque Jesús no quería que supieran quién era Él. Pero ahora que se había acercado su día, el día en que iba a morir Jesús, ya no tenía caso ocultar quién era. Ya no tenía ninguna necesidad el ocultar que Él era el Rey del reino de los cielos, el Mesías que había sido enviado. Y sabes qué, el corazón del pueblo, cuando escuchó que venía Jesús y montado en un pollino, en un hijo de burra, de un burrito que no había sido montado por nadie, que era la característica de un rey que venía en paz. Sí, esta es la característica de un rey que viene en paz. Si venía en son de conquista, vendría en un caballo, ¿sí? Posiblemente en un caballo de algún color, posiblemente berbellón o caballo negro, o etcétera. Vendría con armadura, vendría con espada, pero no, venía montado. Un rey que viene en son de paz viene montado en un burrito, en un asna. Esa es la característica de un rey que entra en una ciudad en son de paz. Y así es como venía él. Inmediatamente el pueblo, al ver esta señal que estaba dada en el libro de Zacarías, como acabamos de leer, ellos inmediatamente empezaron a cantar, a decir, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y cortaron ramas de los árboles y palmas y empezaron a cantar, moviendo las palmas y poniéndolas delante de, y quitaron sus mantos. Cuando ellos quitan los mantos y los ponen en el camino para que el pollino los pise, es una señal de decir, nosotros nos ponemos bajo tu autoridad. En otras palabras, te reconocemos como rey. Imagínate qué tremendo que después de 5 días esa misma multitud gritaba, crucifícale. Pero en este momento le reconocían como rey. Le reconocían como aquel que había sido enviado. Era necesario entonces que ya no tenía que ser ocultado quién era él. ¿Quién era el que había predicado? El que había expulsado demonios, el que había sanado ciegos y sordos y tartamudos y levantado muertos y hecho caminar a paralíticos. Aquel que había calmado la tempestad, aquel que había multiplicado los peces y los panes, aquel que había caminado entre los hombres, aquel que había mostrado misericordia, aquel que había hecho callar a los sabios, aquel que no tenía quien pudiera callarlo, aquel que no entendían de dónde venían esas palabras tan sabias, al gran maestro de Israel, a cual admiraban en secreto, pero ahora en público gritaban,
Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Y se oía por todos lados. Y cuando lo oyeron los fariseos y los escribas y los religiosos ¿qué están haciendo? ¿Qué sacrilegio es eso? Si estos callaran, las piedras clamarían, porque no se puede callar. Mateo no lo menciona, porque esto está escrito en Mateo capítulo 21. Pero Marcos y Lucas dan un poco más de panorama. Y dice que después de esto fue Jesús y se subió a una parte alta y lloró acerca de la ciudad porque le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ha sido visitada y tú no te diste cuenta de tu visitación. Fuiste visitada por Dios mismo, por tu Creador, y tú no te diste cuenta. El Mesías Rey que glorifica al Padre tenía que tener estas tres credenciales: ser Rey justo y verdadero, ser un Rey victorioso y salvador, y ser un Rey humilde. Muchos se habían levantado, pero no tenían estas credenciales. Y si alguna vez tenían alguna de estas credenciales, la tenían muy, muy escasa, muy corta. Pero Jesús tenía estas credenciales muy en alto, muy gloriosas, muy buenas, muy, como dijéramos aquí, certificadas, ¿verdad? Con doble sello. De esos que tú pasas la mano y se siente el sello, ¿verdad? Ratificadas doblemente. El Mesías Rey que glorifica al Padre tiene que ser Rey justo y verdadero, un Rey victorioso y salvador, pero tiene que ser también un Rey humilde. Yo creo que una de las cosas que muchos caudillos nunca han tenido es ser humildes. Hablan mucho de sí mismos. Mandan darse a conocer. Ponen carteleras y estrellas en todos lugares. Luces. Se dan a conocer por todos lados. Eso no es ser humilde. Jesús, hasta una semana antes de morir, mandó decir que no le dijeran a nadie quién él era. Yo no conozco a nadie más humilde que el Señor. Pero eso no es lo que marca a una persona humilde. Lo que marcó la humildad del Señor la vamos a ver en un momento. El Rey justo y verdadero lo vemos en el Salmo 72, versículos 1 y 2. Vamos al libro de Salmos entonces. Salmo 72. Solamente el versículo 1 y 2. Yo les dije que íbamos a regresar a Zacarías, y sí vamos a regresar a Zacarías en un momento más. Así que si tienes tu dedito ahí o tu separador en Zacarías 9, guárdalo ahí porque vamos a regresar en un momento. Salmo 72, y este es un salmo de David. Dice: oh Dios, concede tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Así juzgará con justicia a tu pueblo y con juicios justos a tus pobres. ¿Sí? Concede tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Así juzgará con justicia a tu pueblo y con juicios justos a tus pobres. ¿Sí? Esta es la parte que habla
de obrar con justicia. Con justicia, pero impartida en misericordia. Hay algo que es tremendo y yo digo absolutamente divino, y es poder obrar con justicia y misericordia a la vez. Nosotros tenemos leyes y tenemos juzgados y hay juicios y condenas por los juicios. Y en los juicios se imparten sin misericordia. Los juicios que se dan sin misericordia. Porque así son las leyes civiles. Y la mayoría de los tribunales se hacen como están puestos en todo lugar con una venda en los ojos. Esto es, no ven a la persona, sino solamente ven los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que se imparten sin misericordia. ¿Entendimos? No así Dios. Porque Dios puede hacer justicia con misericordia. Solo Dios puede hacer eso. Y nos da a nosotros la oportunidad de hacer lo mismo. De hacer justicia con misericordia. O hacer justicia sin misericordia. Entonces, utiliza solamente la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Jesús dijo, escrito está, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, perdona a tu enemigo. Pon la otra mejilla. Al que te pida una milla, ve dos. Al que te pida un saco, dale también la túnica. Y así va por el estilo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay algo más que la justicia. Porque la justicia y la misericordia hacen a un rey justo. Va más allá de solamente ver las cosas en blanco y negro. Es ver el corazón. De otra manera, Jesús hubiera condenado a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Pero cuando le preguntó a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Dice, Señor, se han ido. Dice, ni yo, que puedo condenarte, te condeno. ¿Por qué? ¿Porque era muy misericordioso? No, porque en misericordia pudo ver una mujer limpia. O sea, porque él vio que en la justicia del perdón, una mujer limpia. Él pudo ver una restauración, la cual la justicia por sí misma, que veían los fariseos, que la condenaban, no pudieron ver, porque ellos no pueden ver la restauración. Entonces, la justicia no puede ver el perdón y no puede ver la restauración, no puede ver estas cosas porque no conoce la misericordia. Un rey justo conoce la misericordia. Jesús mismo predicó en una parábola cuando vino una persona en la parábola que debía mucho. Dice, debía tanto que no tenía con qué pagar. Y cuando vino delante de su señor, el rey le dijo, págame o serás enviado a la cárcel. Dice, no tengo con qué pagar, pero tenme paciencia y yo te pagaré. Y dice, el rey movido a misericordia
le perdonó la deuda completa. Dice, pero al salir el siervo se encontró con un consiervo que le debía unas monedas, que era una cantidad mucho menor a la que él debía, y le dijo, págame lo que me debes o te enviaré a la cárcel. Y el otro le dijo, dame tiempo y te pagaré lo que te debo. Y él dijo, no, sino que lo envió a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando vieron esto, dijeron los que lo vieron, le dijeron al rey, mira, esto y esto sucedió. Entonces el rey mandó llamar al que le había perdonado la deuda y le dijo, ¿por qué si yo te perdoné tan gran cantidad, tú no pudiste perdonar a alguien que te debía tan poco? Por tanto, ahora vas a pagar todo lo que debes hasta que cubras lo que debes. Misericordia y justicia. Y esto es lo que habla de un rey justo, pero verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque un rey verdadero es aquel que tiene el derecho a ser rey. En otras palabras, tiene que tener la sangre de rey. Y esto lo encontramos nosotros perfectamente en Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué? Porque ahí dice que él es hijo de David, de la tribu de Judá. Ahí viene toda la genealogía. Y si no te basta con eso, tienes que irte a Lucas, y ahí en Lucas también te habla de toda la genealogía de Jesús. Así que él es hijo de David, de la tribu de Judá. Es un hijo directo de David y por tanto rey de reyes con un reino que no tiene fin. Ahí está. Por la promesa que fue dada a David de que vendría de su descendencia un rey que su reino no tendría fin. Un reinado de absoluta justicia impartido en misericordia. Allí encontramos nosotros al rey justo y verdadero. En el libro de Apocalipsis nos menciona que el rey viene montado en un caballo, ya no en un asna, en un pollino, ahora en un caballo blanco. Pero su título es el rey justo y verdadero. Gloria a Dios. La siguiente parte es el rey victorioso y salvador. Es un nombre compuesto, ¿sí? En algunas versiones habla del rey victorioso, en otras versiones habla del rey salvador. Ahora sí vamos a Zacarías capítulo 9, como habíamos prometido, Zacarías 9 versículo 10. Ahora vamos al versículo 10. Ya leímos el 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo, victorioso y humilde, viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. 10. Destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá hasta el mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Es un trabalenguas, perdón. Destruirá la confianza en la guerra, en la fuerza del hombre, para traer salvación en la seguridad de paz y verdadera, paz verdadera y duradera. ¿Sabes qué, hermano? El hombre hasta este tiempo ha confiado en su propia fuerza, en su propia capacidad, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo. Yo le llamo al hombre religioso el hombre yo. ¿Sí? Porque es el yo. ¿Quién? Yo. Yo. ¿Sí? Y yo. Porque es así, es tremendo. Apenas conoce un poco de las cosas de Dios y es el yo. Ya no es el hombre del mañana, es el hombre del yo. ¿Sí? Yo puedo, yo alcanzo, yo digo, yo muestro
y es yo. Y espérate, no eres tú, es Dios en ti. Es la fuerza de Dios, es la unción de Dios, es el fruto de Dios, es la, la parte divina que se une a tu parte espiritual, la que puede hacer las grandes cosas. El espíritu tuyo no es nada sin el Espíritu de Dios. Tu espíritu es el que da vida a esta cosa que llamamos, mira, esto que está aquí, que le damos de comer, que vestimos, que aseamos, que paseamos y todo eso, no es nada sin el espíritu. Si me vas a decir, no es nada sin el alma. No. Aún el alma hay que alimentarla. El alma se alimenta de estudios, de conocimientos y de emociones y de paisajes y de música y de tantas cosas bonitas y de ver el cielo y contemplar las estrellas y de tantas cosas bonitas. El espíritu le dice al alma, todas esas cosas bonitas las hizo Dios. El alma, ¿y por qué? Ay, ¿por qué? Es duda y presenta siempre, ¿sabes qué? Aún el corazón de un cristiano amoroso, religioso, creyente, muchas veces le va a encontrar defectos a Dios. Los dejé pensativos, ¿verdad? Sí, mira, hay un canto que hace muchos años, salió de un cantante que yo admiro mucho, pero ese canto no me gusta mucho. Y ese canto dice, dime, ¿verdad? Dime por qué. ¿Por qué las bombas radiactivas? ¿Por qué los niños en la calle? ¿Por qué? Todo eso es preguntarle a Dios, cuestionar a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Dímelo, Dios, quiero saber. En otras palabras, te equivocates. La regates. ¿Por qué cosas malas suceden a hombres buenos? ¿Por qué se me murió mi perra? Le voy a seguir por ahí, pero no quiero. Le cuestionamos a Dios. No hace mucho tiempo oí una historia de una familia que perdió un ser querido en un accidente y se enojó con Dios. Cristianos de varios años. Y se enojó con Dios y ya no quiere ir a la iglesia. Porque Dios se equivocó. Porque murió su ser querido en un accidente. Ellos que eran fieles a la iglesia, fieles a sus diezmos, fieles a servidores de la iglesia y todo, pero murió su ser querido en un accidente. Y Dios entonces, Dios es malo. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Pero es tu espíritu el que puede hablarle al alma y decirle, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba a Jehová que ha hecho todo esto y no se equivoca. Alaba a Jehová que ha dado la vida y hay vida después de la muerte. Y la muerte no es nada más que un paso. Y el sufrimiento no es nada más que un leve pestañazo. Hay cosas que no entendemos nosotros. Pero hermano, tú y yo estamos viviendo algo bien pequeñito de lo que es la eternidad.
El hombre, el hombre pone su confianza en lo que ve. Y Dios te dice, hay algo más grande y más tremendo y más poderoso en lo que no se ve. Y yo quiero darte esa victoria. Y es por tanto Dios victorioso en las cosas que no se ven. Y Él te ha venido a salvar. A salvarte, no nada más darte salvación en vida eterna, pero salvarte de tu propia concupiscencia, de tu propia alma, de esas dudas, de esas cosas que tú has puesto y has cuestionado muchas veces a Dios, y decirte, no nada más voy a salvarte en darte vida eterna, también te voy a salvar en tu manera de pensar, de ti mismo, de tu yo. Te voy a salvar y te voy a llevar a una vida victoriosa. Te voy a llevar a tener una vida conmigo, una vida donde tú y yo podamos caminar juntos. Por tanto, Él quita, fíjate, lo voy a leer de nuevo. Dice, destruirá los carros de guerra de Efraín. Efraín es la parte del rey del norte. Y los caballos de Jerusalén, que es el reino del sur. Esto es la confianza en lo que tú puedes hacer o lograr por ti mismo. Ya no eres tú, sino yo en ti. ¿Sabes que Dios al menos en dos ocasiones, tuvo que decirle a dos grandes hombres que dejaran de orar? ¿Sabías eso? Yo me quedé sorprendido cuando leí eso de un autor. Dice, ¿sabías tú que Dios le dijo a dos grandes hombres, que dejaron de orar? El primero fue Samuel. Ya deja de orar por Saúl. Deja de orar por Saúl. Yo he levantado un hombre conforme a mi corazón. En otras palabras, te tengo una noticia. Yo ya he hecho, pero tú sigues entercado en una cosa, cuando yo ya he tomado y he dado una solución. El otro hombre fue Josué, porque él estaba metido abajo de una piedra, porque se había muerto su señor, Moisés. Y Dios le dijo, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes. Él estaba orando para que se resucitara Moisés. No lo dice, pero es lo que estaba orando. Levántame de nuevo a Moisés, sácalo de donde lo enterraste, Señor. No, mi siervo Moisés ha muerto y está bien muerto, está bien enterrado, pero yo te he levantado a ti, Josué. Creo que muchas veces Dios nos tiene que parar la oración para levantarnos. Otro gran siervo de Dios que Dios lo paró de orar fue, ¿cómo se llamaba, amor? Se me fue el nombre. El que le dio el zapatazo, el que enseñó el zapatote. Frank López. Estaba orando y orando. Señor, muéstrame qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Dame una visión, Señor, de lo que tengo que hacer. Y el Señor le mostró un zapato grande, grande. Señor, ¿qué es esto que tú me vas a dar? Un reino, un poder, un ministerio así tan grande como... No, te estoy mostrando que con este zapatote te voy a dar si tú no te levantas a actuar en vez de estar aquí. Es tiempo de actuar, le decía el Señor. Cómo me dio risa esa vez que compartió eso. Pero es rey también humilde. Filipenses 2, 6 al 11. Filipenses 2. Seis al 11. Un rey humilde. Y yo digo esto, hermano, y lo digo ahora sí que con mucho respeto.
La actitud de ustedes, desde el versículo 5, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Siendo Dios, se hizo hombre para conocer nuestras debilidades y con firmeza, pero delicadamente y con mucha compasión, nos muestre cómo superar nuestras debilidades y limitaciones. Solamente un sumo sacerdote, un rey como este nos conviene tener. Amén. Aleluya. Yo creo que ya no hay más nada que añadir. Me gusta mucho esto que encontré yo. Con mucha firmeza, porque Él es firme, pero delicadamente, con mucha compasión, nos muestra cómo superar nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Él es así. Pero si Él no se hubiera hecho hombre, Él no lo hubiera podido hacer. Esto es algo increíblemente grande para Dios, haberse rebajado a nuestro nivel, de creador a criatura, sin perder su gloria. Pero no utilizó su gloria. En muchas ocasiones el diablo lo tentó y le dijo: si yo quisiera, mandaría al Padre, pediría al Padre, y una legión de ángeles arrasaría con todo esto, pero no lo voy a hacer. En la misma cruz, el reo que estaba al lado le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y líbranos a nosotros también. Qué osadía. Hoy es tiempo de levantar nuestras palmas y tender nuestros mantos al Rey de Gloria. Es tiempo de rendirnos a Él, es tiempo de exaltarle, es tiempo de hacer historia en nuestra historia, es tiempo de hacer su historia nuestra historia. Esto fue algo histórico, pero hoy el Señor quiere hacer historia en tu historia. El Señor quiere levantar, quiere caminar en tu corazón. Quiere verte levantar un hosana, hosana al Hijo de David, al que viene en el nombre del Señor. Quiere verte levantar tus manos, tus palmas y tender tu manto, rendirte a Él. Es tiempo de que dejes que Él sea tu Rey, el Rey de gloria en tu vida. De que estas tres cosas, que Él es el Rey justo y verdadero, el Rey victorioso y salvador, y el Rey humilde, se cumplan en tu corazón. Padre Santo, te damos gracias el día de hoy. Acompáñame levantando tus manos y dile: Señor, yo me rindo a ti. Hoy clamo: hosana, hosana al Hijo de David, hosana al que viene en el nombre del Señor. Hoy me rindo a ti, Señor, me rindo total y completamente a ti. Señor Santo, yo reconozco que yo he sido muy dado a hacer las cosas a mi manera, a lograr las cosas por mí mismo. Pero hoy, Señor, yo te reconozco a ti, Señor, y reconozco que
no he logrado sino muy poco, pero en ti y por ti, Señor, yo puedo lograr todo, alcanzar todo, porque tú lo has hecho todo y tú lo has alcanzado todo. Señor, yo quiero que tú seas mi Rey, total y completamente. Reina en mí totalmente, Señor. Quebranta todas mis herramientas de guerra, Señor. Quebranta todo, Señor. Todo lo que yo he alcanzado y logrado, Señor, para que quede atrás, que queden, Señor, atrás. Y solamente mirar al frente, mirar adelante, Señor, las grandes cosas que tú tienes para mí. Hoy, Señor, yo te declaro a ti, clamo una vez más, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, amén. Amén, Señor.